¿cómo están? Estamos grabando el día de hoy un episodio piloto de lo que será nuestro primer podcast Provida, que será algo bastante interesante. Se llama ya, porque ya elegimos nombre, ¿no, Capi? Voces Provida. La idea es darle voz a toda la gente que está dentro de este movimiento, que estamos a favor de la vida, a favor de la vida del no nato, a favor obviamente de la vida de la mujer. Y pues toca presentar al Capi. José Nájera es biólogo, pero no quiero hacer yo la presentación. Capi, por favor, preséntate, coméntanos quién eres y por qué eres Provida. Hola, ¿qué tal, Inet? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por la invitación. Pues un honor estar aquí contigo. Y pues mira, yo sí soy biólogo de carrera, pero realmente no era mi intención entrar al activismo hasta que te conocí, ¿verdad? Bueno, es que cuando empecé a hacer activismo en redes sociales, en este caso Twitter, lo hice por los motivos menos indicados y era simplemente ir a molestar a todas estas personas eh, progresistas, ¿verdad? Que tienen estas ideas. Y con el paso del tiempo me fui dando cuenta que no era por ahí el camino. Ser troll a veces es divertido, pero a veces no es lo ideal. Así que te conocí ahí en esa red social y de ahí empezó a surgir una bonita amistad porque, pues vaya que me empezaste a encauzar a una plataforma todavía más hostil como fue TikTok, donde si creíamos que en Twitter las cosas estaban mal, pues TikTok dijo, quítate que ahí te voy, ¿no? Y realmente, bueno, yo ya entré de manera más formal porque pues tú me pediste ayuda para un debate que ibas a tener. Yo Sí. no quería entrar a TikTok, pero bueno, después de muchas pláticas ya fue que tú me convenciste y empezamos a entrar a TikTok y bueno, pues es por eso que ya empecé a tomar esto de manera más seria. Pero bueno, agradezco que me hayas presentado, pero ahora te toca presentarte a ti. Híjole, mi presentación va a ser un poquito más larga. Yo, la verdad es que yo soy técnica en turismo, yo no tengo una licenciatura para todos los que se preguntan, ¿y a qué te dedicas? ¿Y qué haces? ¿Y qué no sé qué? Bueno, no, yo no tengo la licenciatura, yo soy técnica en turismo y justamente buscando estudiar un poquito más, yo necesitaba generar ingresos, ¿no? Entonces, yo entré a trabajar en una escuela de fútbol, en una escuela filial del Club Universidad, del bellísimo Club Universidad. Y me quedé ahí 9 años. Me quedé ahí 9 años y en esta escuela de fútbol, en donde era el deporte más bonito del mundo, te das cuenta que los niños, pues realmente son la base de la sociedad. Que una infancia sana, que un niño sano, cuando crezca va a ser un adulto que contribuya a la sociedad. Entonces, de la mano de eso, durante mis largos periodos de oficina, yo escuchaba audiolibros y de pronto pues te cansas de los audiolibros y entonces te cansas de la música y empecé a escuchar a una persona que se llama Agustín Laje y yo dije, ah, caray, este tipo habla muy bonito, ¿no? Pero no solamente el hecho de hablar bonito, es que eh, la razón estaba de su lado, o sea, el sentido común estaba de su lado. Yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Yo desconocía, te estoy hablando por ahí del 2016, 2017, que yo desconocía por completo lo que era el movimiento feminista, el movimiento pro vida, el movimiento pro aborto. Yo desconocía por completo todo eso. Y entonces es en este lapso de tiempo en el que voy escuchando a gente como Agustín Laje, Nicolás Márquez, Emanuel Danan, Miklos Lucas, empiezo a escuchar a gente de Colombia como Alejandro Bermeo, Santiago Giraldo, Vanessa Vallejo, que se me hace una de las mujeres más brillantes de Latinoamérica, Mamela Fiallo, y entonces empiezas a escuchar a todos estos referentes que no solamente son referentes pro vida, son gente bastante inteligente, bastante versada y que estaban a favor de la vida y entonces me empecé a preguntar a ver qué está pasando, o sea, ¿qué es este movimiento pro vida? ¿De qué están hablando? Y entonces, por seguirlos a ellos,
yo la verdad es que no usaba el Twitter, entonces empiezo a usar Twitter y es cuando conozco al buen Capi, ¿no? Al buen biólogo José Nájera. Y a partir de ahí, porque coincidimos en un grupo que después se deshizo el grupo, ¿verdad? Coincidimos en un grupo que después se deshizo, empezamos a ser más cercanos y nos dimos cuenta que la realidad es que sí existe una batalla cultural. Yo no sé si a ti te pasó, Capi, pero a mí sí me pasó entender que sí existe una batalla cultural, que efectivamente se está peleando por quién tiene la verdad y quién no. Y entonces nos encontramos con personajes bastante interesantes que fueron los primeros con los cuales yo debatí en TikTok y que yo te pedí que me coacharas y que de verdad yo te agradezco infinitamente toda la información que me diste, toda esa enseñanza que tuve por parte tuya. Y entonces aquí estamos, en este camino en donde sabemos y entendemos que la verdad está de nuestro lado, que la ciencia está de nuestro lado y que lo que tenemos que hacer es divulgar la verdad. Ese es el motivo por el cual soy prohibida, adicional a situaciones personales, ¿verdad? Pero bueno, eso ya será cuestión de otra pregunta. ¿O tú cómo ves, Capi? Es que, híjole, tienes razón. Yo, sí es cierto, hay personajes que acabas de mencionar. De hecho, yo también a través de Twitter empecé a conocer a otras personas. Por ejemplo, yo te puedo hablar de Juliet Gómez, también de Colombia, que lamentablemente no creo que tenga la visualización. Bueno, al menos yo cuando empecé a conocerla veía que sus tweets casi no tenían mucha visualización, a excepción de uno que empezó a hablar de la defensa de la familia por la ideología de género, que ese sí le causó mucho revuelo. Y dije, bueno, pues como dices tú, o sea, si hay una batalla y no es nada más de un solo país, sino es en todo el mundo y estamos muy aislados. Pero hay una persona que a mí me inspiró mucho, que de hecho también estuvo en este grupo que, como dices tú, tristemente no cuajó, pero nos dejó grandes enseñanzas. Y bueno, es Lady Permanent, que ella, wow, o sea, todo el trabajo que ella ha hecho, honestamente creo que no se le da el debido valor. El hecho de infiltrarse en estos grupos, exhibir, denunciar. De hecho, ella un año antes de lo que pasó aquí en México de esta, lo que acaban de De la despenalizar ya el despenalización. aborto, ella lo estaba anunciando desde hace un año antes. O sea, estaba tan metida en estos grupos, sabía por dónde iba la jugada. Y es triste que nos hemos dormido, que no hemos hecho caso a estas voces porque pues no es una referente, porque no es famosa, ¿no? Lamentablemente mucha gente no entiende que a veces pues hay que ser anónimo, ¿verdad? Para poder tener información privilegiada y no por eso quiere decir que no es valiosa. Pero bueno, la verdad fue para mí increíble ver todo lo que ella estuvo exhibiendo y eso también me motivó a alzar la voz porque, como bien dices tú, encontramos algunos personajes aquí debatiendo y dices, ¿en serio? O sea, son estudiantes de una carrera científica y están mintiendo literalmente y hay muchos jóvenes, sobre todo adolescentes, que les creen ciegamente. Y eso es la parte que yo lo vi como una de las áreas de oportunidad de las muchísimas que hay, pero donde dices, híjole, muchos jóvenes están con estas heridas y buscan la atención, buscan pertenecer a un grupo. Y en eso los proelección, los proabortos son muy buenos porque ellos dicen mentiras, pero te hacen sentir cómodo. Y nos falta esa empatía, creo que a los pro vida. Y por eso mismo yo alguna vez les comentaba, ¿no? Que más que pro vida teníamos que ser pro verdad, porque de nada sirve decirse pro vida y no ser empáticos, ser tajantes, hacer prejuicios de situaciones que muchas veces ni conocemos. Y pues hay cosas que sí hay que aprenderle a estos grupos por lección. Eh, creo que Exactamente. Creo que tú has sido testigo de, también en Twitter, ¿no? Ha habido un grupo de personajes que son troles profesionales, ¿no? Y pues no sé qué nos puedas contar. ¿Qué les aprendiste a ellos? Pues fíjate que a mí no me tocaron tanto los troles en Twitter. Estabas preguntando con respecto a estos grupitos en Twitter. Fíjate que a mí no me tocó tanto
el acoso de estos grupitos en Twitter. A mí sí ya me tocó más acá en TikTok. Justamente yo recuerdo que yo te decía, vente para acá, para TikTok, acá están los buenos madrazos, acá está, acá está lo bueno, porque mi primer en vivo fue con una estudiante de Derecho y yo le dije, va, está súper bien tu monólogo, ¿no? Entonces, yo no sabía que existían estos en vivos en TikTok. Y, y entonces le digo, no, súper padre tu monólogo, me sube al en vivo, yo la verdad es que no tenía idea de cómo se hacía eso. Y fue la primera vez que tuve un debate con una de las chicas de este grupo, que es la que estudia Derecho, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta del alcance que tiene esta gente, entre ellos una afrodescendiente de Latinoamérica, que tiene más de 500,000 seguidores y que es la voz andante de estos jóvenes, de estos niños que apenas están moldeando su mente. Yo dije, ¿cómo es posible que una persona con más de 500,000 seguidores el día de hoy sea un referente pro aborto? Y lejos de preocuparme por lo que ella decía, yo me preocupaba por los 500,000 seguidores, porque yo decía, bueno, 500,000 personas la siguen pensando que lo que ella dice es verdad. Y entonces, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, si no estoy de manera activa en el movimiento pro vida, creo que mi deber y lo que tengo que hacer es empezar a divulgar la verdad, eso que tú dices, que seamos pro verdad, ¿no? Que empecemos a divulgar las cosas que de verdad son ciertas, que son verídicas, porque yo decía, o sea, yo dentro de mí, yo sabía que todo lo que ellas decían no era cierto. Y entonces me veía en vivos en donde había 300 o 400 personas mentándome la madre solamente porque estaba en contra. Ay, perdón, se movió. Solamente porque estaba en contra del punto de vista de estas niñas, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo es posible que haya tantísima gente aplaudiendo esto y no conocen la verdad? O sea, no se toman el tiempo de abrir un libro de embriología en donde les diga qué está pasando con el ser humano desde la concepción. ¿Cómo es posible que no se tomen el tiempo siquiera de ver las leyes básicas de su país? ¿Cómo es posible que estos son los niños que el día de mañana van a estar allí en los puestos importantes y que va a pasar lo mismo que, perdón, en una Alemania nazi? Y entonces quitar la vida va a ser un derecho. Porque hoy en día, ¿qué crees? Eso ya está pasando en México. No sé tú, Capi, ¿qué opinas de esto? Yo creo que estas personas lamentablemente, bueno, son jóvenes y no los puedo juzgar porque yo conozco varios casos de jóvenes que por distintos motivos, ni siquiera por una convicción personal, pero mi experiencia es muchos quieren pertenecer a un grupo, muchos, como te digo, se sienten solos, sienten que la vida es cruel y buscan pertenecer a algo, a alguien que les dé atención y pues se van juntando con las personas equivocadas. Eh, Se juntan con personas que no han sanado sus heridas, ¿no? Y pues bueno, en esta mentira que han creado los pro elección y los pro aborto, que te digo que son muy buenos, pues es donde tienen a estos chicos que por eso los defienden a capa y espada. Eh, Sabemos y también es bueno, ¿no? Que ya esté trayendo esa fuerza cierto personaje que es médico y antes era, wow, ¿no? Una super referencia, pero ahora ya no tiene tanta interacción con sus seguidores. De hecho, eh, se han burlado en algunas otras plataformas personajes como la chica antifeminista, la tía antifeminista, de que antes pues les bajaban las cuentas porque ella decía y ahora ya no tiene ese punch, ¿no? Y eso es bueno, pero lamentablemente para sus seguidores todo este discurso que como tú bien dices, ha generado esa idea y ella ha promovido mucho esto del aborto hasta el 9º mes. Y ahora se está contradiciendo porque la ciencia no le favorece. Lamentablemente todavía hay algunas personas en TikTok que le creen y ese es el problema. Pero bueno, ella es la punta del iceberg. Hay otros
profesionales de la salud que se dedican a esto y mienten literalmente y están lucrando, porque al final de cuentas lo que muchos no quieren entender es que esto es un gran negocio, y tienen que recurrir a Te pausaste, explicar Capi. algo, ¿no? Entonces, como dices tú, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho Se te trabajo está por pausando. hacer. Dale, ya, Bueno, ya, ok. ya. Te comentaba, hay mucho trabajo por hacer para divulgar la verdad porque como hay ciencias tan subjetivas como la filosofía, el derecho, pues de ahí se agarran para precisamente crear políticas y muchas de estas políticas están influenciadas por cuestiones económicas, intereses muy, de alto nivel, ¿no? Sobre todo empresas como Planned Parenthood, Pero es que que si tú pues hablas de lucran con Capi, ello. si tú hablas de eso, te llaman conspiranoico. A mí, la verdad es que me llama muchísimo la atención cada vez que tú platicas con alguien pro aborto y te dicen, es que la ciencia, y entonces les demuestras que la ciencia dice que existe un nuevo ser, un nuevo individuo de la especie humana desde el momento de la concepción, y entonces ya no les gusta. Y entonces dicen, es que ese no es un ser. Bueno, entonces vámonos a la filosofía. La filosofía te dice que el ser humano, en esencia, es ser humano, es ser desde el momento de la concepción. Ah, bueno, entonces ya no les gusta, entonces vámonos a las ciencias sociales, entonces vamos a ver qué dice las leyes. Las leyes dicen que no se le puede dar derechos al no nacido, cuando realmente si nos ponemos a ver, pues no hay ningún tratado de derechos humanos que nombre al aborto como un derecho como tal, ¿no? Entonces, se les cae el discurso cada vez que intentan decir que la ciencia, bueno, la ciencia no lo respalda, que la filosofía, bueno, la filosofía tampoco lo respalda, que las ciencias sociales como el derecho, pues tampoco los respalda, ¿no? Porque cada ley que han intentado impulsar a raíz de creer que el aborto es un derecho, que el aborto es una decisión de la mujer, pues se les viene abajo porque siempre es anticonstitucional. Porque sin vida, sin el derecho a la vida, básicamente el ser humano no tiene nada. Entonces no habría motivo por el cual existieran leyes. Entonces, yo no sé, Capi, si a ti te pasa lo mismo cuando ves a este tipo de personajes, por ejemplo, a nuestra amiga afrodescendiente, yo me pregunto, bueno, ¿cómo es posible que estés a favor del aborto cuando básicamente el aborto se implementó como una limpieza racial? Se querían deshacer de tu raza. ¿Cómo puedes estar a favor del aborto? Y entonces es cuando se ponen en contra de nosotros y lo toman personal y dicen, es que tú estás fea, es que estás narizona, es que estás vieja, es que... Y entonces se les acaban los argumentos, porque obviamente, como lo hemos estado diciendo, la verdad está de nuestro lado. Bueno, ahí creo que te equivocas un poco, porque mira, cuando te han dicho a ti y a otras mujeres pro vida o pro verdad que son feas, realmente es por envidia, porque, por ejemplo, hay una de sus amiguitas que se la pasa siempre, está dormida, bueno, está acostada y así prende cámara y está acostada, o sea, yo no sé qué imagen proyecta una psicóloga así, Y es y que es realmente, psicólogo. pues sí, pero bueno, entonces, realmente, cuando te dicen esos ataques, no creo que es porque realmente seas fea, porque la que es linda es linda. A final de cuentas, creo que ellos lo hacen por esta necesidad de llamar la atención. Se suben a debatir a espacios Porque se donde les van a tener. acaban los argumentos, Capi. Se les acaban los argumentos. Oye, Capi, yo quería hacerte una pregunta. ¿A ti se te hace que oponerte o estar en contra del aborto es algo extremo? No, es sentido común porque a final de cuentas, bueno, hay que hacer un punto. Hay personas que sí están en contra del aborto por otros fines que no son realmente providas, sino se cuelgan de estos temas para motivos personales, políticos o de otra Claro. índole, que no me quiero meter ahí, pero bueno, hay gente que se agarra de esa bandera, pero realmente en un sentido estricto y pues no, es sentido común, es preservar la especie, o sea, podemos resolver muchísimos problemas
y no podemos resolver esta cuestión, se tiene que solucionar con la muerte de un inocente. O sea, no es como que muy creíble. O sea, entonces, pues, ¿qué está pasando con el ser humano? O sea, Fíjate que yo hace poquito leí un tuit de Elsa Méndez, que es diputada acá en México, y ella comentaba, bueno, se te hace extremo ponerte al aborto. Yo creo que es más extremo inyectar a un bebé veneno, cortarle su médula, aplastar su cráneo, desgarrar sus extremidades, quitarla de a una, vender partes de su cuerpo con fines de lucro y luego alzar un pañuelo verde para decir que esa es una victoria personal de las mujeres y decir es la elección de las mujeres. Eso sí es extremo. Entonces, ese tweet de Elsa Méndez, la verdad es que sí me llamó muchísimo la atención porque aunque hagan burla los pro aborto con respecto a la forma en cómo vemos el aborto, los pro vida, la realidad es que sí se siguen llevando a cabo este tipo de prácticas. O sea, al menos el 21% de los abortos que se llevan a cabo en México, de acuerdo a lo que dice la ILE, han sido justamente por aspiración manual. Y todavía 1.4% de los abortos que se llevan a cabo han sido por legrado. Entonces, yo me pregunto, ¿estamos o no estamos exagerando? Para mí no estamos exagerando, ese tipo de abortos se siguen llevando a cabo y el problema es el desconocimiento de este tipo de temas. Ahí tenemos a nuestro querido doctor Najarovsky, ¿cómo se llama? Este doctor que aseguraba, aborto. a ese amigo, que aseguraba que no existen abortos arriba de las 12 semanas. Bueno, yo la verdad es que yo quisiera invitar a ese doctor para que se diera una vuelta por los estados en Estados Unidos. Espérame, acá tengo el dato. O sea, estamos hablando que al menos en Alaska, Colorado y Nueva Jersey no existe límite de gestación. O sea, es decir, puedes abortar en cualquier momento de la gestación, incluso antes del nacimiento. Hay abortos por nacimiento parcial en estos 3 estados. Y si tú me dices que eso es una aberración, entonces debes de estar en contra de todos los abortos, porque el aborto es lo mismo. Finalmente entran 2 pacientes, la diferencia es que uno sale caminando y el otro sale sin vida. Estás terminando con la vida de un ser humano y entonces yo me pregunto en qué momento de la humanidad estamos viviendo para discutir quién puede y quién no puede vivir. Yo no sé, Capi, si tú habías estado pensando en eso. Es que eso es, como dices tú, regresar a la etapa de Alemania en 1940 y tantos, ¿no? Se supone que por eso se hicieron después ciertos tratados a nivel internacional salvaguardando pues la vida, que es el derecho o es el derecho fundamental. Sin embargo, sabemos que ya hay intereses muy fuertes que están tergiversando todo, ¿no? Entonces, es triste, como bien tú dices, o sea, médicos que suben y te dicen es que no pasa nada, es un coágulo de sangre lo que sale y ya, ¿no? Y por eso es un pseudohumano. O sea, un médico, una ginecóloga diciendo que es un pseudohumano. Entonces dices, bueno, ¿en qué universidad primero estudiaste? O bueno, ¿por qué mientes con esa ligereza? Se supone que tienes especialidad. O sea, sería más honesto que dijeras, ¿sabes qué? La verdad, pues yo vengo a hacer negocio, ¿no? Como algunas especialidades conocí, algunos compañeros que estudiaron medicina que decían, yo quiero estudiar, especializarme en cirugías plásticas. ¿Por qué? Pues porque ahí está el dinero. Y dices, bueno, es más honesto eso. Y desde ahí ya pudiera surgir otro tipo de debate, pero mientras estas personas mienten literalmente y alevosamente, diciendo que no es un ser humano, que no tiene vida, que sí tiene vida, pero después de tantas semanas, pues ya pues te habla de que son tramposos y realmente son intelectualmente muy deshonestos. O sea, aquí lo grave es que engañan a estos jóvenes y hemos conocido casos donde las mujeres que se han acercado a platicar con nosotros, que han accedido a este procedimiento médico, muchas de ellas fueron engañadas.
que la realidad acudieron a estos grupos clandestinos o con alguien abiertamente de, sí, me dieron este tratamiento y no fue lo que les dijeron. O sea, cuando ven, aparece lo que en los libros de embriología, en los libros de biología y pues es peor, yo creo que eso, ¿no? Sentirse engañado, porque muchas de ellas se arrepienten y ya no las Exacto. atienden, ya no las ayudan. O no sé, Exactamente, tú Capi. qué. Y justo el aborto es eso, es este episodio que marca de por vida a las mujeres. Es una situación que, aparte de lastimarlas físicamente, las lastima emocionalmente y la mujer queda marcada. O sea, lo que están haciendo es terminar con la vida de su hijo. Y entonces hemos llegado al punto en el que toda esta progresía, todo lo que pasa alrededor del mundo, te dice que no te preocupes, que no era tu hijo, que no era un ser humano, que tú, por tu deseo de no ser madre, entonces le puedes quitar la vida a otro ser humano. Y entonces quedan las mujeres marcadas. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí el movimiento pro-choice y pro-aborto ya no hace nada. Si la mujer quedó marcada, si le fue bien, si le fue mal, entonces esas mujeres ya no importan, bueno, yo ya te di tu aborto, cuídate, sale, bye, y se lavan las manos, ¿no? Pero la realidad es que estamos viviendo en una época en donde va a haber demasiadas mujeres marcadas por esta situación de aborto, que hemos escuchado cientos de casos, y el movimiento verde no se preocupa por la salud emocional de la mujer. Y encima le echan la culpa a los pro vida, ¿no? Porque nos ha pasado con nuestras amigas que son psicólogas, que dicen, no, es que no existe el síndrome posaborto. Ok, no existe, sin embargo, o sea, no existe porque no está en tu manual, vamos, pero hay evidencias reales de que las mujeres sí quedan marcadas emocionalmente y no es culpa de la gente pro vida, es culpa de que se realizaron un aborto, cuando un aborto lo que hace es quitarte a tu hijo, matas a tu hijo. Por eso es una situación tan difícil. No es porque te estigmatice la sociedad. La sociedad no te estigmatiza. Si la sociedad te estigmatizara, vamos, en México habría miles de mujeres encarceladas en este momento. Y la realidad en México ahorita es que incluso antes de 2021, de que se despenalizara el aborto, no había mujeres encarceladas por el aborto, y después de 2021 tampoco hay mujeres encarceladas por el aborto. Entonces, la sociedad no te estigmatiza. No somos los pro vida los que te estigmatizamos, son las pro muerte, las pro choice, las que te dicen que está bien acabar con la vida de tu hijo y después te dejan marcada para siempre. ¿O tú qué crees, Capi? Es que bueno, tocaste varios puntos interesantes. El primero, a estas psicólogas cuando le dices, ok, no está en tu manual, pero les hablas del trastorno de estrés postraumático, ya no saben qué decir, ahí ya desaparecen. Bueno, obviamente juegan con los artículos científicos, algunos estudios, pero esos estudios pues realmente no son tan confiables desde, bueno, lo voy a decir así porque cambian el tiempo de estudio, ¿no? O sea, es cierto que hay mujeres que a lo mejor inmediatamente les cae el 20 y se sienten mal, y hay mujeres que a lo mejor pasa un año o pasa cierto tiempo y no tienen estos síntomas, pero se ha registrado que posteriormente sí se presentan, o sea, se llegan a presentar ejemplos como de repente estos pensamientos de las mujeres de que mi hijo hoy tendría tantos años, ¿no? O empiezan a convivir con otros niños, no sé, en un jardín y de repente empieza a pensar, yo tendría un niño y tendría esta edad, o sea, estas cosas que no quieren decir, pero ya pasaron tiempo, entonces estos estudios hay que analizarlos con cuidado porque hay que ver la escala de tiempo. Entonces ellos también juegan mucho con esto porque al final de cuentas, pues si te ponen un estudio donde, sí, a los 6 meses nadie tuvo síntomas, entonces de ahí se quieren agarrar con una verdad absoluta, decir, no, es que no hay ningún síntoma. Y si encuentras un estudio que amplía la escala de tiempo y empieza a ver estos trastornos, lo que hacen es que lo desacreditan. O sea, eso es lo que vamos, son deshonestamente, intelectualmente muy deshonestos. Exacto. Y pues algo que también es bien común y que precisamente quiero
tocar, ¿no? Porque es famosísimo esto de la pregunta, ¿y ustedes qué hacen por los que ya nacieron? ¿Ustedes a cuántos han adoptado, no? ¿O ustedes, qué hacen, no? Fíjate que precisamente si ellos que se dedican... Antes de que toques ese punto, Capi, tocando el punto que acabas de decir, es que son intelectualmente deshonestos. Sí, y es lo que yo comentaba hace ratito, ¿no? Porque cuando lo que dice la ciencia no les gusta, entonces lo que la ciencia dice lo tenemos que hacer de lado. O sea, si hay evidencia científica de que efectivamente la mujer está siendo afectada psicológicamente por un episodio como lo es el aborto, ¿cómo te atreves a negar el estrés posaborto? Ok, no está en tu manual, no te preocupes, pero hay evidencia de que sí existe, entonces no lo niegues. Entonces ponte de acuerdo, ¿estás o no estás a favor de la ciencia? ¿No? Esa parte que tú acabas de decir de la honestidad intelectual se me hace bien interesante porque por una parte ellos te exigen documentos, te exigen DOIs, te exigen papeles, te exigen cosas comprobadas por pares, te exigen todo, pero todo lo que no esté a favor de su discurso lo descarta. Y entonces la honestidad intelectual, ¿en dónde queda? Es que a final de cuentas a ellos la realidad les pega y no todo, o sea, ¿quién dijo que todo lo que dice la ciencia tiene que ser cierto? Porque la ciencia hay cosas que no puede explicar o aún están investigándose y se está encontrando todavía la verdad, o sea, no hay una verdad absoluta, pero la realidad, que es a lo que vamos y es algo que bueno, hemos visto con, por ejemplo, Lady Permanent, que denuncia precisamente cómo las mismas acompañantes abandonan a las mujeres, desaparecen, y son los providas infiltrados que están, los providas infiltrados, por ejemplo, ella lo que hacía era canalizar las asociaciones provida para esa contención, para ese tratamiento psicológico posterior al aborto. Y eso es algo que no se da difusión, no se divulga tristemente, y algo que tenemos que mejorar mucho porque sí es cierto, muchas personas juzgan a estas mujeres y ni siquiera saben la situación por la que estaban, porque lamentablemente sí es cierto, hay mujeres que buscan ser libertinas y lo toman como la solución fácil, pero hay otras tantas historias de mujeres que realmente, por falta de información, creyeron que esa era la única solución. Y hay muchísimas alternativas. Entonces, otra pregunta que nunca responden, y no hay que ir a artículos científicos, simplemente hay que ir a datos oficiales o a las páginas de internet, pues a organizaciones asistenciales, ¿no? Entonces, de las proelección, pues, aparte de que casi hay muy pocas, no hay ninguna que yo sepa todavía que ayude a las mujeres a continuar su embarazo. Si son proelección y una mujer quisiera continuar su embarazo, se supone que deberían apoyarlas. Y no hay ninguna. Lo único que ofrecen es aborto. Y pues rápidamente, bueno, porque estos son datos del gobierno mexicano, de Hacienda, la base de datos de las donatarias, que son 13 categorías. En total son 15,579, eso sería el 100%. Están clasificadas, como te digo, de la A a la M, 13 categorías. En la categoría A, organizaciones y fideicomisos asistenciales, que es el que tiene mayor rubro, son 6,656 donatarias. Esto equivale al 42,72, 43% de las asociaciones registradas en México. Puede haber más, pero al menos para Hacienda, que las que son susceptibles de donación, es el 43%. Y aquí viene la respuesta a estas personas que lamentablemente en el tiempo o en la época en que tenemos acceso a la información, no quieren buscar, ya sea porque no saben, pero realmente es porque no les interesa. O porque interesa. no quieren nada más. Para confirmar su sesgo de información, ¿no? Así es. Y estos, fíjate, en general se dedican a 8 grandes categorías: a personas de escasos recursos, a enfermedades terminales, crónicas y degenerativas, a tratamientos médicos, apoyos en especie, apoyos psicológicos, apoyo en estancia de descanso y de higiene personal, apoyos en alimentación, apoyo de subsistencia, que estos incluyen alimentación, vestido y vivienda, y que vaya enfocada a personas o sectores vulnerables o de escasos recursos. Aquí la pregunta es, bueno, estos
proelección, estos personajes que suben a los en vivos de TikTok a decir, ¿y ustedes qué hacen? Y pues lo único que muestran es su ignorancia y... ¿Qué hacen los pro vida por los que ya nacieron, no? Así es. El dinero destinado para abortos, ¿no sería bueno que lo destinaran, por ejemplo, a estas asociaciones? No solo para estas asociaciones, Capi. Hay miles de mujeres, tan solo en México, al año mueren más de 3,000 mujeres por desnutrición. Yo quisiera saber qué maravillas no se podrían hacer con la cantidad de millones de pesos que se destinan a estas instituciones pro aborto solamente para promover el aborto. Y seamos honestos, el aborto no cambia la vida de las mujeres. No es como que una mujer en situación vulnerable, gracias al aborto, dejó de estar en situación vulnerable. La mujer sigue en esa situación. El aborto no está cambiando absolutamente nada en las mujeres. Ni les está mejorando la vida, ni les da mejores condiciones. La realidad es que el aborto, y yo siempre lo he dicho en los en vivos, el aborto es como ponerle un curita a una fractura expuesta. De nada te sirve el aborto. Estás tapando el problema cuando lo que deberías de hacer es solucionarlo. ¿Por qué no destinas estos recursos a mujeres en situaciones vulnerables? ¿Por qué no destinas estos recursos a instituciones que están haciendo algo por las mujeres? Y lo que yo también digo en los en vivos siempre, los pro vida se están encargando de arreglar esas mujeres rotas que quedan gracias al pañuelo verde. ¿Por qué? Porque son instituciones providas como Proyecto Guadalupe y muchos otros proyectos, donde hay psicólogas 24/7 destinadas a apoyar mujeres que ya pasaron por el aborto. Y son instituciones pro vida. Y son las que le están dando el apoyo emocional, lo que una mujer necesita después de una situación traumática como un aborto. Son los pro vida los que están dándoles ese apoyo a las mujeres. ¿En dónde están las instituciones pro choice que le dan el apoyo emocional a las mujeres que ya pasaron por eso? ¿En dónde están y qué están haciendo? Entonces, sí, Capi, tienes toda la razón. Cuando ellos preguntan, ¿en dónde están los pro vida ya una vez que nació el niño? A ver, al menos en México aquí está. Más de 15,000 asociaciones pro vida, más de 15,000. Y dando un apoyo constante y real. Y adicional a eso, están curando a las mujeres que quedaron tocadas gracias al movimiento verde. Pues sí, estas personas lamentablemente pues no quieren informarse porque ellos sí odian la verdad, realmente prefieren vivir en su burbuja, desde su privilegio, y bueno, pues definitivamente cualquiera es muy valiente opinando desde su celular, en la comodidad de su recámara o de su casa, ¿no? Pero ¿cuántos salen a la calle realmente a ver otro tipo de situaciones, ¿no? Es increíble y lo toco porque es algo que pasa ahí a diario. La película Sonido de Libertad, nomás porque es Verástegui y otro referente, ya está mal la película, ¿no? Sin embargo, refleja una realidad. Yo no soy crítico de cine y podrá tener sus detalles, no sé, pero creo que el mensaje es claro. Si tú te enfocas al mensaje, hay problemas reales que siguen ahí y qué se va a hacer para resolverlo, ¿no? Que en eso también Exacto. muchos pro vida han fallado, o sea, que es a lo que vamos. A mí, algo que he aprendido a lo largo de mi activismo en redes sociales ha sido precisamente de que, bueno, nos quejamos de que la situación está mal, pero tú qué haces para evitar que siga así. Y muchos creen que es subir a TikTok a estar peleando y a veces, honestamente, creo que es una pérdida de tiempo porque hay personas que son necias y más bien porque viven del negocio, se hacen las necias y avientan cada argumento que no tiene ni pies ni cabezas, pero bueno, se entiende por qué viven del negocio, porque les pagan por hacer esta promoción. Y lamentablemente del lado pro vida, pues si no eres reconocido, pues tu labor no cuenta, ¿no? O sea, lo vemos cuántos para puntualizar,
en la base de datos de las donatarias sí son 15,579 totales, ese es el 100%, pero hay 13 categorías. Obviamente, pues creo que todas se van enfocando a algún área de la vida, pero digamos las que se enfocan directamente a la salud, cuidado de las personas a lo largo de los diferentes estadios o el desarrollo de los de la población, porque hay unas que se enfocan a niños de la calle o personas de la calle, personas de la tercera edad. Como les comentaba, pues en general pues podemos categorizar o contabilizar 6,656 donatarias. Recuerdo que había un tweet de Lady Permanent que decía, si tú solamente mencionas a una organización, en este caso BIFAC, ¿no? Como Provida, pues hay que retirarte la credencial porque no eres Provida. Eso, o sea, sí es la más importante, la más conocida, pero, o sea, realmente para tú ser considerado o sentirte Provida, debes de ver los diferentes estadios o problemas que hay en la sociedad. Evidentemente no te puedes dedicar a todos, o sea, por eso se van dividiendo, ¿no? Claro, Cada quien tiene su propia misión, pero es lo que yo te comentaba. Este, Muchas personas, bueno, lo que yo he visto, pudiéramos cambiar la perspectiva de estas mujeres que están en esta situación de vulnerabilidad, de desesperación, con el simple hecho de decirles, mira, hay más opciones, ¿no? Porque lamentablemente hay unas que están muy satanizadas porque sabemos que a los Prolección no les gusta, les quitan el negocio. Entonces atacan con todas estas asociaciones, pero hay muchísimas más. Recuerdo preparando nuestro debate, ya para pasar a la parte final, donde una organización en Torreón, que es Casa Cuna La Laguna, hace lo mismo que IFAC, pero es de manera local. Dan alojamiento, alimentación, atención médica, atención psicológica, apoyan con los transportes, o sea, ayudan inclusive en los procesos de adopción. Y mucha gente, o sea, es increíble cómo se dejan llevar por los chismes, cuando sí hay muchas cosas que mejorar definitivamente, pero para que la gente pueda adoptar tiene que estar tutelado por el Estado. O sea, no es cualquier trámite, o sea, y los Prolección mienten también que mucha gente hasta duda y no se informan, lo peor es que no se informan. Entonces paso para empezar a esta parte de este primer programa piloto. Pues tú qué esperas de este podcast, ¿cuáles son las áreas de oportunidad? Porque pues hay muchísimos proyectos que están ahí en YouTube, en diferentes plataformas, pero ¿tú qué crees que podamos ofrecer de diferente y novedoso a la sociedad que nos observa? pues yo creo que tenemos la tarea, Capi, tenemos la tarea de abrir un espacio a todas las voces pro vida. Es importante, es muy, muy importante que haya un espacio para que todos nos podamos expresar, porque nos hemos visto censurados cientos de veces. O sea, tú lo has visto con tu contenido no tiene nada que realmente vaya en contra de las normas de la comunidad de TikTok y sin embargo te lo baja. Y me ha pasado a mí también, ¿no? Y le ha pasado a muchísimos creadores de contenido en TikTok e incluso en YouTube que lo que quieren es divulgar la verdad. Entonces, este proyecto de Voces Pro Vida se me hace una causa bastante noble, algo en lo cual sí tenemos que invertir tiempo y energía porque las voces pro vida no pueden ser calladas. Una de las cosas que tú comentabas ahorita, se les va a acabar el negocio. Es que mucha gente cree que somos conspiranoicos cuando hablamos de un negocio y la realidad es que sí es un negocio, pero justamente en este lapso de tiempo que tengamos este podcast de Voces Pro Vida, vamos a respaldar todo lo que estamos diciendo y queremos demostrar que efectivamente sí es un negocio y que sí están lucrando con la vida de las mujeres. Bueno, vamos a tocar muchísimos temas y no sé, Capi, si me des la oportunidad ahorita de que diga quién va a ser nuestro primer invitado. Adelante.
pues bueno, sabemos que hay muchos referentes pro vida, hay referentes pro vida con más renombre, con mucho renombre, con menos renombre, pero hay referentes pro vida que iniciaron desde hace mucho tiempo y entre ellos está Alejandro Bermeo, que es un referente pro vida en Colombia y será nuestro primer invitado para el primer episodio del podcast. Este podcast va a tener varios episodios, obviamente estamos hablando de que van a ser varias temporadas, nos vamos a ir dividiendo por temporadas, Capi, corrígeme si lo dije mal, pero vamos a inaugurar nuestro podcast justamente con Alejandro Bermeo, lo queremos invitar, él en Colombia se la sabe de todas, todas, la verdad es que es un referente pro vida muy importante y va a ser nuestro primer invitado y justamente vamos a checar cómo fue la despenalización del aborto en Colombia, que en Colombia se permite quitar la vida del nonato hasta los 6 meses y en México recientemente pues estamos viendo la despenalización del aborto por completo. Entonces vamos a estar platicando de eso. Capi, espero de este podcast muchísimas cosas, hay muchas expectativas, tenemos una tarea muy grande que cumplir, yo creo que nos estamos echando encima un proyecto muy, muy grande, tenemos una responsabilidad muy grande y lo único que toca es cumplirla y aquí estamos para hacerlo. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, este podcast es parte de lo que es el proyecto de Pixius TV. Esperemos que ahora sí mucha gente se empiece a reanimar porque gente interesada, pero precisamente este proyecto le falta mucha infraestructura, los recursos que otros proyectos sí tienen, pero lo que les sobra es mucho corazón. Entonces, bueno, vamos paso a paso. Roma no se hizo de la noche a la mañana. Se suma a uno de los que ya están ahí en redes. Sé que con el tiempo mucha gente va a empezar a voltear a vernos porque, como tú bien dices, hay personas que ya son referentes pero no son tan conocidos o no se les da la difusión. Y en este espacio lo que queremos precisamente es que conozcan a todos esos creadores de contenido que están siendo censurados por las plataformas y que su mensaje es tan bueno y algunos explican de manera tan sutil y es tan entendible que vale la pena que tengan un espacio. Yo espero también, bueno, que podamos crear conciencia sobre todo en los pro vida, porque hay mucha gente pro vida que hay que reconocer que es ignorante, también porque quiere, porque motivo que sea, pero eso no ayuda, no ayuda. Recientemente me tocó ver, no sé si era pro muerte infiltrado, pero si era pro vida, creo que hay que irle quitando la credencial. O sea, ya para que Net Pro Choice se burle de ti, de tus argumentos, pues quiere decir que sí estás, pero estás muy, muy mal. Tus clases de biología no, nomás no. Entonces, Yo creo que esa área de oportunidad que tenemos los pro vida de divulgar realmente ciencia, de divulgar verdades, de divulgar todo lo que nos respalda para este movimiento, para darle vida a este movimiento, sí debemos de tenerlo bien en claro, que no podemos darnos el chance de decir cosas incorrectas, no, desgraciadamente el pañuelo verde es muy certero con respecto a sus lanzas, ¿no? Con respecto a sus flechas. Ellos te la tiran y te la tiran derecha. Ellos no te dan chance de que falles. Entonces, nosotros como Provida tenemos la obligación, y sí es una obligación, de siempre divulgar cosas que sean veraces y que sean comprobables. Si tú no tienes algo comprobable y verás que decir o algo que respalde lo que estás diciendo, entonces yo creo que mejor como Provida te toca apoyar en silencio. Pero si lo que quieres es alzar la voz por los que no pueden, entonces que tu voz diga verdades que puedan ser respaldadas por la ciencia, por la filosofía, por las ciencias sociales y por todo lo que pueda ser comprobable. totalmente de acuerdo y pues bueno, es una gran noticia en que
que Alejandro haya aceptado ser nuestro primer invitado, pero seguramente habrá más invitados de lujo, porque vaya que hay muchísimos referentes, muchísimas personas con quien platicar. Y como yo Exacto. te he dicho, pues lo mejor está por venir. No sé si quieras decir algo más ya para cerrar. Pues Capi, que siendo este nuestro programa piloto, nuestro veremos cómo le vamos a hacer. Sería todo por mi parte, estoy bastante emocionada. Yo creo que tenemos en nuestras manos algo que tenemos que pulir, tenemos una joya en las manos, necesitamos pulirla y esto va a ser un gran proyecto, es un gran proyecto. Voces Pro Vida se va a escuchar en todas partes. Pues a ti, muchísimas gracias por la invitación, Linet, y pues sin más que decir, pues nos vemos en la próxima. Que te vaya muy bien. A todos los que están viéndonos, saludos, cuídense mucho y pues estén pendientes porque se va a poner bueno. Exactamente, Capi. Esperen el primer episodio. Saludos a todos y gracias por su tiempo.